señor Isaac Kerub, presidente de la Casa Sefarad y, en fin, todos los amigos, representantes de la comunidad judía en España que hoy nos acompañan. Shalom. Quiero empezar muy sinceramente agradeciendo a todos los grupos la enorme colaboración que han prestado a la tramitación de este proyecto de ley desde sus comienzos y quiero agradecer a todos también sus intervenciones, sin perjuicio de que debo lamentar expresamente la que ha realizado la portavoz del Partido Socialista. Me parece simplemente que no ha estado a la altura de las circunstancias. No es estar a la altura de las circunstancias traer hoy a debate el procedimiento de votación de los españoles no residentes, procedimiento que, como todo el mundo en esta Cámara sabe, impulsó el Partido Socialista y personalmente su secretario de organización, el señor Blanco, paisano de quien nos ha precedido en la tribuna, y procedimiento electoral en el cual a la señora portavoz le preocupa el resultado que ha obtenido el Partido Popular, pero parece ser que no ha mirado el del Partido Socialista, que ha sido la tercera fuerza política detrás de Podemos entre los votantes residentes en el exterior, tal vez precisamente por su equivocada decisión de impulsar ese procedimiento. Y es también, y lo digo con toda claridad, esperpéntico e incoherente que critique a los grupos parlamentarios por hacer su trabajo. No hay límite al derecho de enmienda de ninguno de los grupos de esta Cámara. No hay límite al debate de las propuestas de unos y de otros. Y es incongruente decir ahora que está disconforme con que el resultado final sea precisamente el que ustedes propugnaban al principio, es decir, un texto legal que exclusivamente se trata sobre la nacionalidad, la obtención de nacionalidad por los descendientes de los sefardíes y, por lo tanto, que ha quedado desprovisto de cualquier otra connotación o regulación que a ustedes les disgustaba. Y cuando se acepta ese planteamiento, parece ser que también les disgusta. En fin, lamento, insisto, la intervención. Con todo, me quedo con lo importante de las intervenciones precedentes, que es la constatación del amplísimo grado de acuerdo que ha suscitado este texto legal impulsado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Solo diré unas cuantas cosas rápidamente. La primera, insistir una vez más en que este nivel de consenso no es más que el reflejo de un largo proceso que en España se ha desarrollado a lo largo de los últimos 150, 200 años, que ha reunido a las más relevantes personas de nuestra cultura, que en un momento u otro dieron muestras expresas de acercamiento a las comunidades sefardíes, a Benito Pérez Galdós, a Unamuno, a Echegaray, a Emilia Pardo Bazán, a Juan Valera, a Marcelino Pérez Pelayo. Es decir, toda la gran cultura española en los últimos 150 años respaldó el reencuentro con las comunidades sefardíes. Y también desde la política ha habido un amplísimo y creciente nivel de consenso. No solo Canalejas, Maura, Romanones, Alcalá Zamora, Melquiades Álvarez, Lerroux, por no hablar del siempre citado Ángel Pulido, el senador Ángel Pulido, o más recientemente de Ernest Lluch, todos, Fernando de los Ríos, todos en un momento u otro de la historia han ido aportando su apoyo a este proceso de reencuentro que ahora está culminando. La Institución Libre de Enseñanza y Rafael Altamira hicieron un enorme papel cultural para el conocimiento de la sociedad española, de la realidad sefardí y, por lo tanto, insisto, todo ese pozo de consenso político y de atención cultural a la realidad sefardí encuentra hoy reflejo en el texto legal que vamos a aprobar. Yo quiero recordar brevemente, porque me parece que en algunas de las intervenciones lo parcial hace olvidar lo importante. Quiero recordar cuál es el sentido central de esta ley. El sentido central de esta ley es ofrecer un cauce de obtención de la nacionalidad a los descendientes de los sefardíes expulsados, de los judíos expulsados de España en 1492, que han mantenido su especial vinculación con España, principalmente a través del idioma y de las tradiciones. Había precedentes legislativos, sin duda, hubo dos precedentes muy parciales a lo largo del siglo XX y hay el precedente más inmediato de la reforma del Código Civil de 1981 que permitió la obtención de nacionalidad por residencia a los judíos sefardíes por el plazo de 2 años, equiparándolos a los latinoamericanos. La primera novedad importante que introduce este proyecto de ley, y que no se ha recordado y es muy importante, es que esta ley exime de la renuncia
a la nacionalidad previa a aquellos que obtienen la nacionalidad española. Es decir, es un procedimiento de doble nacionalidad, cosa que no ocurría antes. Es decir, quienes obtenían con la norma anterior la nacionalidad española, bien fuese por residencia de 2 años, bien fuese por carta de naturaleza, debían renunciar a su nacionalidad. La gran aportación primera y evidente, que es una ruptura con lo anterior, es que no exige la renuncia a nacionalidad alguna. La segunda es que es un procedimiento que objetiva y clarifica cuál es el modo de acceso por vía de carta de naturaleza. Claro que la carta de naturaleza previa renuncia a la nacionalidad original estaba abierta, pero ese procedimiento era un procedimiento enormemente discrecional que se sustituye ahora por uno mucho más ágil, tasado, gestionado básicamente a través de un procedimiento electrónico y con normas muy claras. Se ha criticado o se ha objetado el plazo excesivamente breve, el plazo de 3 años prorrogable por 1 más. A mí me parece que es un plazo razonable porque además existe el compromiso en la propia ley de que serán resueltos los expedientes en el plazo de 1 año, con lo cual es un plazo razonable. Pero en todo caso quiero destacar que la ley también incorpora la posibilidad de la aplicación posterior a este plazo de 4 años cuando se den circunstancias excepcionales o razones humanitarias. Para estos casos, y de manera indefinida en el tiempo, esta ley quedará permanentemente en vigor para poder acoger y ofrecer la nacionalidad a todas aquellas comunidades sefardíes que, por cualquier circunstancia en el futuro, puedan sufrir una situación de persecución. Es un texto, por lo tanto, claro, preciso, ágil, enormemente novedoso y que resuelve gran parte de las dificultades que hasta ahora han existido. Se ha dicho que la ley es compleja. Yo diría que la ley es precisa. Es decir, estamos todos de acuerdo y se ha reiterado, ese es el sentido de la ley, en hacer un ofrecimiento de la nacionalidad española a quienes fueron desposeídos de ella injustamente. Pero cualquiera entiende que tampoco es fácil, 500 años después, identificar hoy individualmente a los integrantes de esa comunidad a la que nos dirigimos. La ley, por lo tanto, tiene que buscar mecanismos indirectos para identificar correctamente. Pero quiero destacar una cosa que se ha dicho no con toda precisión. El procedimiento notarial que se instituye llevará a la comparecencia personal de los interesados ante el notario solo cuando el notario, habiendo revisado la documentación presentada por vía telemática, haya llegado al convencimiento de que el interesado reúne los requisitos para la obtención de la nacionalidad. Es decir, esos desplazamientos se harán exclusivamente cuando el grado de avance y de consolidación del procedimiento sea ya muy alto. No habrá, por lo tanto, no se exigen desplazamientos innecesarios ni inútiles. Lo que se exige es una personación última para acreditar la veracidad de todos los datos declarados y constatar el compromiso personal del solicitante. Termino ya. Creo que hemos hablado ya en muchas ocasiones a lo largo del más de 1 año largo que ha durado la tramitación de esta ley, que es perfectamente conocida y que va a empezar a aplicarse, seguro, con notable éxito, a juzgar por la expectación que indudablemente existe en todo el mundo, me atrevería a decir en este momento. Va a empezar a aplicarse el 1 de octubre con agilidad, con precisión y con la mejor voluntad de que sea lo más amplia posible. Yo sí quiero solicitar, conozco la voluntad del Ministerio de Justicia de hacerlo, que en la medida de lo posible, antes del 1 de octubre, cuando se empiece a aplicar esta norma, hayan sido resueltos, al menos en su mayor parte, los expedientes pendientes del procedimiento anterior de obtención por carta de naturaleza. Creo que eso sería la mejor manera, era una preocupación que expresaba también el diputado Jané, que ha sido muy activo en todo este proyecto de ley y se lo agradezco. Probablemente lo mejor sería que fuese innecesaria esa cláusula de traslado de expedientes de un procedimiento a otro si pudiésemos hacer un esfuerzo adicional en este último momento para desatascar, por decirlo de alguna manera, los expedientes que han quedado pendientes de resolver. Y una cosa última más. Esta ley, con normas claras, con un papel claramente preponderante y central de la Federación de Comunidades Judías de España como eje sobre el que pivota la acreditación de la condición de sefardíes originarios de España de los interesados, con el compromiso del Ministerio de Justicia de arbitrar un procedimiento electrónico, telemático,
con un compromiso declarado y que agradezco también desde la tribuna del Consejo General de Notariado, que en todo momento ha respaldado y ha dado todas las facilidades para la mejor aplicación de esta ley. Con todas estas cosas, con la buena voluntad que todos los grupos han ido manifestando, estoy seguro de que al fin vamos a tener en vigor la ley que durante tantos años hemos anhelado y han anhelado en la comunidad sefardí a lo largo de todo el mundo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Elorriaga. Parece que hay petición de palabra del señor ministro de Justicia. Cuanto más breve sean los ministros, más